Bueno, este es el video número 2. Vamos a realizar los diagramas fasoriales de el ejercicio que realizamos en clase y el que realizamos en MATLAB. Vamos a ver cómo nosotros creamos el diagrama fasorial de este tipo de problemas. ¿Ok? Nos retomamos nosotros. Aquí tenía yo la clase. Vamos a abrir el archivo. Tenemos por aquí. Ok, aquí está, ¿no? Nosotros tenemos que crear este tipo de diagramas, ¿no? Uno es cuando la corriente del secundario, o bueno, el factor de potencia está en retraso, teniendo estas características, ¿ok? Vamos a ver dónde salen todo, dónde sale el BS, la resistencia equivalente, todo eso, cómo lo creamos, ¿ok? Luego tenemos que crear también cuando el factor de potencia es 1, que debes tener estas características, y cuando el factor de potencia es en adelanto, debe tener estas características. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo obtenemos todo eso. Primeramente, nosotros vamos a graficar eh, cuando el factor de potencia es igual a 0.8 en retardo. ¿Ok? Cuando es en retardo, nosotros tenemos a partir de la horizontal nuestro valor, nuestro valor de el voltaje secundario, nuestro valor BS, va a ser una línea horizontal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos acordamos que el valor de BS va a ser igual a a 230, si no me equivoco. Un poquito más grande. Hacerlo mejor, 180, ahí estamos. De 230, pero está a 0 grados. Volts, ¿ok? Tiene una distancia, ¿sale? Nosotros vamos a encontrar que el ángulo de impedancia de la corriente del secundario es negativo, ¿no? Nos damos cuenta acá arriba, en el primer elemento, ¿vale? Aquí es de 65.2, pero como está en retardo es menos 36.86. Entonces agarramos de la horizontal y creamos más o menos, claramente calculando, más o menos por ahí, ¿no? Digamos, aquí va a estar mi ángulo de impedancia. Va a ser este. Este va a ser mi teta. Mi ángulo de impedancia. Y aquí voy a obtener, o voy a tener la corriente del secundario, que quedamos que es 65.2 con un ángulo de 36.86 grados. Va de esa manera. ¿Ok? Dijimos también, o sabemos también, que esto, la resistencia equivalente y el factor y la corriente, ok, mucho ojo aquí, con lo que voy a comentarles. La resistencia equivalente, que sería esta parte de aquí, y la corriente son paralelas, ok, son paralelas. Por lo tanto, al ser paralelas, pues tiene el mismo ángulo, más no la misma magnitud, ya que la magnitud de la resistencia es 2.894. Ok, 2.894. Y quedaría aquí más o menos igual. Podemos hasta copiar esta parte. No, aquí no copiamos esto. No, pero nada más la imagen. Ahí está. Esta la pegamos.
la arrastramos hasta la punta porque son vectores en este caso y vamos a hacerla un poco más chica. Una disculpa por los ladridos, pero es una colonia algo activa. ¿Ok? Ahorita no estoy grabando. Ahí está. Esta parte, al ser paralelo, esto va a ser mi resistencia equivalente que está multiplicando a la corriente en el secundario y quedaría como 2.9, ¿no? Más o menos en decimales, con un ángulo de menos 36.86 grados. Y esto sería volts. Ahí ya tenemos, ¿ok? También tenemos nosotros ahora la impedancia que en este lado, la impedancia sería de 4 4.198 con un ángulo de 53.14. Ok, entonces nos vamos para acá abajo. Vamos hasta acá abajo y tenemos que aplicar el ángulo de 53.14. A partir de este ángulo, entonces si yo hago una horizontal, supongamos, ¿no? Tengo que medir 54.53.14 más o menos con una magnitud de 4.21. Vamos a suponer que es ahí, ¿ok? Ahí está. Y este de aquí va a ser mi impedancia equivalente que multiplica a la corriente del secundario, quedaría como 4.21 aproximadamente con un ángulo de 53.14 grados. Y eso también sería volts. Y por último, para el primer elemento, nosotros agarramos, si lo hacemos a una escala buena, tenemos que esa línea de ahí va a ser mi BP sobre A, que sería en este caso 234.9 con un ángulo, si no me equivoco, de 0.82 con un ángulo 0.39. 89 aquí con un ángulo de 0.39 grados. Este ángulo estaría aquí, ¿ok? Ese ángulo sería ahí. Aquí lo maximicé, que tendría que quedar un poquito más cerrado, claramente, ¿no? Un poquito más cerrado. Pero este sería el diagrama fasorial cuando tenemos nosotros un factor de potencia de 0.8 en retardo. Ahora, ¿cómo quedaría esto cuando tenemos el factor de potencia igual a 1? Pues nosotros sabemos que tenemos aquí, sería la corriente, ok, la vamos a poner más o menos por aquí, ¿sale? Esta sería la corriente. Ahí estamos, ¿no? La corriente sería esta parte de aquí. Este sería I S de 65.2, pero estaría a 0 grados. Estos amperios, ¿no? Amperios. Sería esta partecita de aquí. ¿Vale? Ahora, mi ángulo o mi, este, mi valor de voltaje secundario, la voy a extender un poquito hasta acá, ¿vale? Mi voltaje secundario estaría igual, ¿no? Aquí, que sería BS igual a 230 con un ángulo de 0 grados volts. Ahí estaría esa parte, ¿sale? Vemos y comprendemos que estaría aquí. Aquí está, 230 0 volts. La otra sería, la corriente sería 65 a 0. Ok.
Tengo también un pedacito más que es la resistencia equivalente por la corriente de secundario, que también estaría en la misma línea de acción a 0 grados. ¿Ok? Por lo tanto, la voy a extender un poquito más, así no mucho. Voy a poner otro color aquí en la terminal. ¿Sale? Y este de aquí sería lo de la resistencia equivalente por la de secundario, que sería 2.9 con un ángulo de 0 grados volts. Ok, sería ese pedacito. Ahora tenemos nosotros el valor de la inductancia, que estaría a 90 grados, si, no, si nos acordamos. Ok, como es pura parte compleja, entonces, para que salga aquí la línea. No quiere salir la línea. Bueno, vamos a tener que crearla con una forma. Aquí está. Ok. Ahí está. ¿Sale? Esto de aquí sería JX equivalente. ¿Sale? Que sería de 4.21 con un ángulo de 90 grados volts. Y por último, unimos y esto de aquí sería el BP, o sea, 232.9, 101.4 grados volts. Ok, y aquí tengo un ángulo de apertura. Ese sería mi diagrama fasorial analizando por el factor de potencia 1. Es básicamente la misma estructura. Y por último, tenemos nosotros el diagrama fasorial final, que sería cuando mi factor de potencia es 0.8, pero en adelanto. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando es en adelanto? Bueno, analizamos que debe ser el mismo valor de, del voltaje, porque la fuente es la misma. Sería aquí PS 230 con un ángulo de 0 grados volts. ¿Ok? Tenemos nosotros ahora la corriente con un ángulo de aquí, que sería IS 65.2 con un ángulo de 36.86 aproximadamente. ¿Ok? Aproximadamente. Ángulo. ¿Sale? Y tenemos ahora nosotros paralelo a esto, ponemos por aquí, tenemos la resistencia equivalente por ahí, pero la vamos a recortar porque es mucho más pequeña, más o menos. Esto de aquí sería mi resistencia equivalente por I del secundario, o sea, 2.9 con 36.86 de ángulo volts. Estos son amperios. Y luego tenemos el valor de la inductancia, de la última inductancia, que sería de el ángulo 126.86, es decir, estaría dirigido hacia la izquierda arriba, más o menos por aquí. Vamos a dibujarlo de esta manera, ¿no? Más o menos por ahí. X es J
equivalente por IS, ¿sale? Por lo que yo aquí tengo que este es 4.2, 4.21 aproximadamente, con un ángulo de 126.9 grados. Decimales más, decimales menos, ¿no? En el ángulo. Y por último, entonces, nosotros vamos a sacar desde el origen, desde el punto de origen, vamos a obtener una línea que una los elementos. Únicamente vamos a esperar que salga la línea. Esta. La disculpa que tiene los recursos. ¿Okay? Este de aquí sería mi BPA. O sea, 229.8 con un ángulo de inclinación, de un ángulo de impedancia 121.27, si no me equivoco, esos serían volts. Y aquí vemos que el voltaje secundario va a ser mayor que el voltaje primario. Y aquí encontramos nosotros el valor del ángulo de impedancia sería este. Aquí estaría teta. ¿Okay? Entonces ahí estamos ya con estos elementos. ¿Ok? Vamos en el siguiente video.